¿cómo se logra realizar todo este proceso de la mano de los actores políticos sin prostituir el deporte? Una ley de deportes también ha sido un fracaso. Cada quien lo manosea. Hay que trabajarla. Sí, un fracaso total. Para corregir. Sí. Para corregir, siempre ha sido una aspiración, pero se ha quedado en aspiración. Usted lo manoseó también esa ley Sí, y lo dejó a que media. sí. ¿Qué pasó ahí? Claro que sí. Saludos amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más a través de Entre Atletas, el podcast. Hoy tenemos un episodio sumamente especial, Lueli. Así es. Estamos en medio de la admiración que sentimos por dos hombres que han dado el todo por el deporte de Vallaguana y la provincia de Monteplata. Y un chisma. Y un chismal. Hoy nos acompaña el inmortal del deporte dominicano Isaac Ogando Rojas, quien es el padre del deporte de Vallaguana y de toda la provincia de Monteplata. Y también el ex senador, para nosotros eterno senador, Charles Mariotti, quien ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del deporte en la provincia de Monteplata. Y no solamente en el deporte, sino en el desarrollo de la provincia como tal. Hoy nos sentimos honrados de recibir a dos glorias de la provincia de Monteplata. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Creo que quedé corto con la presentación, pero en medio de tanta admiración, a veces hay que sacar un espacio para resumir. No, feliz de estar aquí entre atletas. Me siento en mis aguas. Feliz de verdad. Y gracias por el cariño que sabemos es cierto y es sincero. La verdad que agradecido nosotros de que tú estés por aquí, que nos estés acompañando aquí en Entre Atletas. La verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de tenerte aquí en este estudio y en nuestro podcast. Gracias, Luguelín. Y yo feliz de estar aquí con esa gloria inmortal del deporte, Isaac Ogando Rojas, nacional e internacionalmente conocido como Mini. Bienvenido, Isaac. Bueno, yo estoy emocionado de estar aquí. No pensé que teníamos un estudio a la altura de Hollywood. Y lo que he visto aquí me impresiona. Yo me siento muy bien con estos avances que tiene Buguelín, tiene Luis, tiene Camil, tiene Bernardo, que están trabajando en este proyecto. Yo los felicito a ustedes. Venir aquí realmente sentirse uno de esos grandes estudios de cine del mundo ya. Creo que hemos avanzado y yo los felicito y sigan avanzando más. Muchísimas gracias. Luguelín, antes de hablar, esa conexión entre Isaac y Charlie, hay que primero preguntarle a Charlie cómo llega a Monteplata y por qué llega a Monteplata, porque Charlie no nació allá, pero tiene el ADN de Monteplata. Sí, ¿En qué año llega a Monteplata y qué lo lleva de San Juan de la Maguana a la provincia que usted le dejó ese gran apodo olímpica, Esmeralda y Olímpica, ¿verdad? Así es, Esmeralda y Olímpica de la patria. No, yo llegué a Monteplata en septiembre del 83. Ya vamos para 42 años. 42 años, más o menos, exactamente. Por ahí anda. Y imagínate, yo me involucré en el mundo deportivo con apenas 7 años. A los 7 años ya yo era tesorero de una liga de béisbol, siendo un bebé, 8, 9, hasta los 10 en el mundo del béisbol. Ya después de los 10, 11 años entré al mundo del baloncesto. Entonces digamos que tuve una infancia y una adolescencia muy cerca de la práctica deportiva. Y más o menos ahí 17, 18,
Me metí a practicar boxeo. Boxeo también. También. Guay. Entonces, sí, de verdad. Sí. No, y en Monte Plata. Ahí, Sí, sí. en Monte Plata yo boxeé muchísimo. Prácticamente todos los días yo boxeaba. Pero llega directamente, porque tenemos entendido que antes del deporte, los trabajos realizados en Monteplata, que luego la conexión con el deporte fue inmediato No, antes de... porque el deporte tiene una conexión con mi vida, Sí. precisamente desde chiquitico. Cuando llego a Monte Plata, que comienzo a indagar, a averiguar, a mezclarme, lógicamente que el primer grupo donde primero entro es a la vida deportiva, la vida de la cancha, la vida del softball, la vida del play, y eso, aparte de mis responsabilidades, incluyendo mis responsabilidades manejando las relaciones con la comunidad de Indus Palma, me lleva, me mete, me acerca a Isaac y al movimiento deportivo de Vallaguana. ¿Y cómo es ese? ¿Cómo Y sucede? arranco una relación de 40 años. Pero ¿cómo sucede esa relación de 40 años? Bueno, través porque de qué? el movimiento deportivo en Vallaguana estaba ahí, digamos, ya existía, asociativamente tenía presencia, tenía fuerza, y nosotros, ya yo había decidido conjuntamente con la gerencia de la empresa que debíamos apoyar la cultura, la parte deportiva, y cuando aparece mi niño en mi vida, cuando aparece mi niño en mi vida, ¿qué yo hago? Me fajo con mi niño y con Neville Manzanillo. Y Entonces comenzamos una relación que lleva ya precisamente 40 años, porque quien organizaba prácticamente todo lo que se movía en materia deportiva en Vallaguana hace 40 años, era Isaac, el cabecilla. claro que sí. Salvo en el béisbol, que Isaac nunca se metió mucho ahí. Entonces, pero ahí tenía Alberto, ahí tenía el difunto Marcelo Rojas. En algún momento ahí estaba Lincoln Castillo. Isaac no estaba súper metido en el baloncesto, pero tenía peso e incidencia prácticamente en todo. Entonces, digamos que hasta el sol de hoy, atletismo, Nelson Acosta. ¿Quién más? Cuando Vallaguana comienza a poblarse de asociaciones, llega un momento que en Vallaguana tiene como 14, 15 asociaciones. Casi 20. ¿Cuántas tiene hoy? 19. Imagínate tú. Un crecimiento. Porque mi niño tuvo la visión de que Monteplata tenía 2 asociaciones, 3, para que estemos claros, para que entendamos el panorama de todos esos años. 4. Béisbol, Isidro Santana. Baloncesto, Juan Alberto Santana, Gargán. Después la heredé yo como presidente. Isidro Santana Papo, que en paz descanse, presidente de la Asociación de Béisbol, y yo secretario general. Y Coronado, ¿te recuerdas de Coronado? Softball, Pedro María Chávez Villalona. Boxeo, que yo fui presidente, Asociación de Boxeo de la provincia, y ping-pong, que era Lenín Santillana. Monteplata tenía 5 asociaciones, más o menos. ¿Dónde estaban todas? Prácticamente. ¿Dónde comienza ese crecimiento en términos organizacionales? En Vallaguana. Y Vallaguana termina siendo la capital del deporte de la República Dominicana. Lo dejamos hasta ahí para no entrar en olímpica, porque un buen amigo de Isaac, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, dice que realizó un acuerdo, creo que a espalda de usted, un acuerdo. Un acuerdo previo. Sí, previo, de que ya no se va a mencionar la provincia olímpica para no entrar en conflictos con La Vega. Con La Vega, sí. sino nos quedaremos como la capital del deporte. del sí. deporte. Creo que una decisión sabia, ¿verdad? Bueno, pero mentirosa. No vamos a entrar. Isa, hablemos del florecimiento de esa amistad que dio tantos frutos deportivos en la provincia de Monteplata y de Vallaguana. Bueno, yo le digo a ustedes. Yo conocí a Mariotti en los inicios de la década del 83. Nos conocimos y ya Vallaguana tenía una visión diferente de lo que eran las empresas apoyando al deporte. Decidimos ligarnos a Indus Palma.
a través de Charlie Mariotti y Pedro Chávez. Mariotti dirigía un departamento sobre cultura, deporte, problemas sociales en la empresa. Se acercó mucho a nosotros. Ahí nace el avance de nuestro deporte. Teníamos muchas asociaciones, teníamos muchos equipos, pero recursos no teníamos ninguno. Y hay que entender una cosa, que el deporte es muy bueno, pero es con recursos que se hace. Entonces nos acercamos a Mariotti mucho en la empresa y fue muy solidario con nosotros. Y nosotros también fuimos muy solidarios también con Mariotti, porque siempre lo hemos dado como un gran amigo del deporte, como un gran colaborador del deporte, hasta grado tal que yo diría que merece ser propulsor del deporte en el Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Tiene todas las condiciones, tiene todos los méritos para eso, porque sin su apoyo, Vallaguana no fuera lo que es hoy. Y los logros que hemos tenido hoy tienen sus raíces en el pasado. Cuando Mariotti llegó, cuando hacía los aportes, cuando caminaba con nosotros, hacíamos los grandes eventos deportivos de toda índole en todos los deportes. Fue algo que nos fortaleció mucho a nosotros. Entonces, esa amistad con Mariotti ya inició en los 80. No hacía en provincia y empezamos a hacer las asociaciones deportivas. Yo era un dirigente del campo, un muchacho del campo. Y tenía a Henry Rodríguez Bonet, que era el karateca del país más grande que había en esa época. Bueno, con él me vinculé a todos los deportes. Y con ellos hicimos las asociaciones. Y con los atletas que habían, que eran de béisbol, hicimos la asociación de lucha, hicimos la de fútbol, hicimos todas las asociaciones deportivas que habían allá. Y esos muchachos fueron héroes, que no les importaba, cogían, sin saber judo, se metían a hacer judo un día para aparentarle a la federación que teníamos judo, que teníamos asociación. Y así fuimos lográndolas todas. E incluso baloncesto, llegó un momento en que hubo un dirigente de Monte Plata que la federación no lo digería y no lo aceptaba. Y nosotros teníamos algún vínculo de políticos de izquierda con quien dirigía la federación en esa época, que era Lalane José. Federico. Y con Lalane José conseguimos, nos cedió hacer la asociación. Y la hicimos con Alberto a la cabeza, porque le dijimos a Lalane José que era un joven de confianza y trabajador y de la provincia. Con béisbol, le voy a decir algo, con béisbol, en esa disputa de los municipios, entre Fidel Piñauti y Monchín Pinedo, que era un jefe político nuestro, en ese tipo político del MPD de izquierda, dirigía la federación y nos entregó la asociación a nosotros, por encima de la provincia. Y elegimos a Manuel Frías, el caballo, presidente de la asociación. Llegaron los conflictos y Neri Figari, que es un gran propulsor, un gran profesor de deporte en la provincia, exigió que se cumplieran con los estatutos, que decían que el presidente debía estar en la cabecera de provincia. Eso me llevó con Neri, que era un gran amigo, a hacer un acuerdo con Neri. Y logró que entonces Neri fue el primer presidente de la Asociación de Softball de la provincia de Monte Plata. No, de béisbol. De béisbol de la provincia de Monte Plata. Y después Papo. Y después Papo. Entonces, esos vínculos con Mariotti se estrechaban aceleradamente cada día más. Y planeamos la Copa Induspalma de Atletismo, que fue un evento que movió a gran parte del país. Y eso es un evento deportivo. Y venían grandes competidores de todo el país. Y lo hacíamos en un play. Y era un evento maravilloso y multitudinario lo que ocurrió en Vallaguana. Y eso fue masificando el atletismo, hasta un grado tal de que se convirtió en uno de los principales deportes de la provincia y del municipio. Y de ahí surgen los grandes competidores: Conrado Valdés, Florencio Peguero, Daniel Acosta, Neville Manzanigo, corría 100 metros, Rafael de la Rosa, Pateñame, que corría 100 metros, Fernando Gómez, que corría 100 metros. De ahí surge Seila, de ahí surgen las Santillanas todas, por lo menos. Y creamos un gran proyecto de deporte que la comunidad se integró por completo. Hay gente que pasó por el deporte
que fue competidor en atletismo, que cualquiera no se imagina, de toda índole de jóvenes se integraron. Y así masificamos el atletismo y también así masificamos todos los deportes, porque los que están en atletismo, cuando jugaban voleibol eran los mejores. Sí. Y cuando jugaban fútbol eran los mejores. Sí. Y cuando iban a la lucha eran los mejores. Eso fue una cosa increíble. Había una dedicación 100%. Todo terreno. Todo terreno, porque ¿qué ocurre? No había la necesidad de hoy. No había que buscar celulares. No había que meter en tarjetas. No había esos gastos que hay hoy. La transportación, venir a Santo Domingo era una cosa de vez en cuando, por lo menos. La economía era natural. Vivíamos en el monte comiendo frutas, entrenando deporte y estudiando. Era lo que hacíamos. Esa es la única dedicación que teníamos nosotros, por entero. Y esa masificación y esa conciencia deportiva que viene del Club 26 de Febrero, en los años 70, es la que nos consolida a nosotros como un gran movimiento deportivo, el cual tiene frutos hoy increíbles para un municipio en la República Dominicana. ¿Usted recuerda esa primera acción que ustedes impulsaron en conjunto? Una acción exactamente. Ese punto de inicio ustedes. O sea, el punto de inicio que llevó a Isaac donde ti, o sea, después de conocerse, ese punto de inicio, esa primera actividad. Exactamente, esa gran actividad exactamente, esa gran actividad que selló esa unión. Exactamente. Con Mariotti. Mariotti es que se acerca a Vallaguana y nos propone los Juegos Provinciales. No, primero hicimos el Maratón Mazorca. Bueno, hicimos Maratón Mazorca. Sí, claro, que salía y la de feria allá afuera. Sí, y la claro, Feria Mazorca. Claro. La hicimos. El Maratón Mazorca y la Feria Mazorca en Vallaguana. Y eran actividades sociales muy hermosas. Ese típico anunciará, sí. Mangú, Mazorca. Esa misma... No es sorpresa. No, hicimos el maratón, la feria en el parque, se hacían ferias en el parque de Monteplata y en el parque de Vallaguana. Pero vamos al mismo producto. La harina de maíz mazorca. Mazorca. Harina rellena, claro. Muchos premios platos. para los platos y cosas. Es a partir de ahí. Pero logramos entonces con Mariotti construir los primeros juegos provinciales. Los primeros juegos. Con Mariotti a la cabeza. ¿En qué año? Año 83. 83. Porque... No, 85. 85, porque entré 84. Porque ya hacíamos las asociaciones. Hicimos los juegos provinciales. Primeros juegos. ¿Qué sucede? Lo ganó Vallaguana. Neri Figari, tú. Sí. El comité éramos tú, sí. Neri Figari, Juan Alberto Santana. Ramón. Sí, claro. Ramón Alburquerque era... Sí. Ramón Mejía. Ramón Mejía. Y la oficina de Monteplata estaba en un cuarto que presté yo en la casa donde vivían los agrónomos de Indus-Palma. Ahí estaba la oficina de los Juegos Provinciales. ¿Sigue? Y a partir de ahí planificamos entonces, hicimos un programa deportivo con el apoyo de Indus-Palma, con el apoyo de Mariotti, que dirigía un departamento de gerencia social en Indus-Palma. Y introducimos un gran evento que fue la Copa Indus-Palma de atletismo. Y todas las regiones y Santo Domingo participaban en esa Copa Indus-Palma. Un evento de mucha participación masiva. Y lo hacíamos en un play. En el play, en el Julio Lugo. ¿Cómo se llama el play? El Lugo. Pedro Lugo. Sí. Lo hacíamos en un play con premiaciones de trofeos, premiaciones de medallas, alimentación, uniformes, por lo menos todo ese tipo de apoyo lo daba Mariotti. En el softball creamos un equipo tradicional, famoso en el softball, llamado Los Palmeros. Y la cancha de baloncesto era la que estaba en el Pedro Lugo atrás. Atrás, así. Claro, ustedes hoy están disfrutando de las mieles. Construido. Los Palmeros ha sido el mejor equipo de softball que tiene Vallaguana. Hacíamos un torneo de softball apoyado por Mariotti. Entonces ubicamos los nombres de los equipos. Los Palmeros, los Tiburones. A la Oscar de la Renta lo metimos en esa vez en el torneo y le pusimos los búcaros de Oscar de la Renta. Pero había unos muchachos que eran muy alegres y se tomaban su ron en las esquinas y la cosa.
y le hicimos un equipo y le pusimos los Alegres. Entonces, había un equipo que eran los luchadores, los yudokas, y le pusimos los Búfalos. Y había otros que eran los Tiburones, que eran los más jóvenes. Entonces, con esos 6 equipos nosotros hacíamos los torneos de softball, que era casa llena también en el estadio Pedro Lugo. Sí, todo con el apoyo de Indupama Dominicana y de Charles Mariotti. Y en Monteplata iban más o menos en la misma línea. En Monteplata el softball cogió mucha fuerza cuando Pedro Chávez asume la presidencia de la asociación. Y Vallaguana hacía también el torneo de baloncesto municipal. Monteplata tenía un buen torneo. Sabana Grande, Boyá tenía un buen torneo de baloncesto. Yamasá también. Había una dinámica deportiva a nivel general muy interesante. Ya que usted inicia, Charlie, a hablar de eventos deportivos realizados, vamos a hablar de esas grandes iniciativas que marcaron un antes y un después en el deporte de la provincia. Vamos a dejar los Juegos Nacionales aparte, sí, que eso es un tema... Es un tema fuerte. Antes de llegar a los Juegos Nacionales de Monteplata 2006, ¿cuáles fueron esas grandes iniciativas deportivas? Yo puedo guardo los recuerdos del torneo campesino de béisbol, que para mí eso daba la oportunidad de esas comunidades poder compartir. Hasta en Las Flores llegaron a realizar los últimos eventos. Claro. Pero hablemos de esas grandes iniciativas deportivas que impulsó, que marcaron un antes y un después en el deporte de la provincia de Monteplata, entendiendo usted desde su punto de vista. Si lo pones en el orden cronológico, esos eventos fueron después del 2006. El 2006, Juegos Nacionales Monteplata. Febrero 2006. Pero antes de llegar al 2006. No, son después. Cronológicamente el campesino es después. Sí, pero puse el campesino como un ejemplo de evento que yo he podido presenciar. Antes del 2006, de hecho a nosotros le pusimos tanto calor, tanto énfasis al béisbol campesino porque lo vivimos en el año 85, 86. Comenzamos a hacer un torneo entre comunidades del área de lo que hoy es el Distrito Municipal de Chirino. Entiéndase, el Altagracia, el Chirino, San Francisco, o sea, las comunidades, el Talao, las comunidades que hoy están casi la mayoría en torno a en el perímetro de la autovía del Nordeste. Entonces, la experiencia era súper positiva. Tú ibas al play de la Altagracia un domingo y eso era así. Y lo que pasaba después y gente que viajaba. Entonces, a mí se me quedó, por la experiencia vivida, se me quedó que algún día, si llegaba a ser senador, que ganamos en el 2006, entonces íbamos a promover un torneo campesino como una manera de cohesionar la provincia, de que la gente se conociera, del autorreconocerse. Y de ahí es que nos metimos de lleno en un torneo que arrancó creo que con 26, 28 comunidades y ya íbamos andábamos en 34, porque pasaba un año y apareció una comunidad que decía yo quiero, yo tengo un play mínimo. Se iba, se miraba el terreno que requería, si tenían más o menos las dimensiones mínimas, porque tú a veces no encuentras un terreno en cualquier lugar que tú digas, bueno, por el left field me da, por el right field me da. A veces eran terrenos que te daban más que nada para jugar desafío. Pero las comunidades se la buscaban con tal de que le llevaran su torneo. Y llegamos a hacer un torneo ya con Peralvillo incluido Yamasá, los cinco municipios. Y llegamos a hacerlo con 34. Tú te refieres al play de Las Flores, porque en el caso de Vallaguana jugamos creo que una final ahí, o 2 finales, las jugamos ahí en el play de Las Flores. Sí. Y creo que 2 finales jugamos en el play de Las Flores y aquello era de espanto y brinco. El AA de nosotros llegó a ser prácticamente el mejor AA de la República Dominicana, sin dudas, por el nivel de calidad. Fíjate, porque jugaban muchos release, muchachos que salían de las grandes ligas, se integraban.
Y el AA de Monteplata te parió, te dio a un José Sirí, te dio a un Dani Santana, te dio a un Eli De la Cruz. Y de la Cruz. a un Eli de la Cruz. Y por ahí. ¿Eh? Yera jugó, claro, Jugando. sí, sí. Claro, y Quiero por decir. ahí andan un paquetón de peloteros que llegaron a Grandes Ligas de toda la zona, de toda la provincia que pasaron por ese AA. Fueron 2 eventos que en esencia, y termino, la idea era cohesionar la provincia, porque tú le preguntabas a gente de Yamasá por Vallaguana, lugares de Vallaguana, y no sabían. Había una desconexión entre los municipios, un desconocimiento enorme. Y dijimos, el deporte, el ejemplo cubano, el deporte como un elemento de reconocimiento y de cohesión social. Y por eso esos dos eventos fueron determinantes. Mario, quiero decir algo sobre los campesinos. No solamente 36 equipos, también 36 play que eran bien acondicionados y parecían estadios de primera liga en este país. Y las comunidades sentían eso. En los nuevos campesinos, porque no la del torneo solamente. Dije ahorita que los torneos, que el deporte es bueno, pero con recursos. Sí. Mariotti compraba 36 uniformes, Sí, 36 equipos de guantes, de catcher. 2 bates para cada equipo de bambú, que no son 2 pesos, es un bate que son muy caros por su calidad. Pero también la alimentación, el Transporte. todas las pelotas del evento. Y además de eso lleva un El arbitraje. un arbitraje profesional, que no son 2 pesos que se gasten en eso. ¿Se puede mencionar Entonces, el número? El que le salió más costoso. Ajá. Y también, y aprovechar y hablar de cómo se establece una logística para, no sé si sabía si salía a recaudar No. fondos o cómo lo hacía. No, claro. El eso barrilito era- no daba para eso. No, imposible. Ah, bueno. Metí una cosita. El Fondo de Gestión Senatorial de Monteplata eran, creo que como 700,000 y pico de pesos. Mensuales. Si tú le metes oficina, si tú le metes allá, esa oficina nuestra, por la naturaleza, por la actividad de la oficina, tenía 3 vehículos. Entonces solamente pon gasolina. La oficina nuestra tenía 2 tractores que me Ok. prestó Medio Ambiente, que eran el Chareador 1 y el Chareador 2, que, Sí, araba- ya vamos a verlo. que araban tierra, roturaban tierra gratuitamente a los campesinos. Todo eso costaba. Pero el último campesino, 8, 9, 10 millones de pesos. Bárbaro. En esa época, Estamos hablando de un campesino, Sí, en el ¿eh? 18. A su En salida, el 18, porque realmente lo que te dice Isaac, había un tema en la medida que fue creciendo. Y mira que en el caso del campesino, las bolas no eran las que se usaban en el AA. En el AA se usaba la misma bola de minor league, o sea, de clase A, de AA americano. La misma que se usa en AA Estados Unidos, era la que se usaba en el amateur, en el AA. ¿De acuerdo? El Bamboo Bat o el Maple Bat, tú lo comprabas por fuera y te costaba, comprado por fuera, ¿ustedes me entienden? Ajá. Ahí en el Olímpico. Ajá. sí. Te costaba 7, 8 mil pesos. Si ibas Un a solo. comprarlo en Introca, te costaba 14, 15. Claro. 12, 11, 14, 15, dependiendo la marca. Entonces, un equipo de catcher, ya llegó un momento, en la medida que aumentaban los equipos, ya no comprábamos un equipo de catcher por equipo, porque era insostenible. Claro. Entonces lo que hacíamos era que comprábamos 16 o 14, si eran 15, si eran 30, 30 y 16, y jugábamos así, pero la logística se montaba con un equipo en Vallaguana. En el caso de Vallaguana era Alberto Peralta. Había un cabeza por municipio. En Sabana Grande, Boyá, Manuel Amparo y Félix Santana. En Monteplata, Camilo, Manuel Rosa y Juancho.
¿Entiendes? O sea, había un equipo, en Yamasá había un equipo, en Peralvillo había un equipo, y a la cabeza de todo eso estaba Lidia, que era la que entregaba el dinero los viernes Lidia. Y los sábados por la mañana. Era un asunto interesante, pero daba trabajo. Tras su salida daba trabajo. Tras su salida de la senaduría de Monteplata, muchos pensamos que usted se llevó el manual de cómo ser un buen senador en la provincia, pero fue que dejó la vara muy alta. Bueno, eso se puede editar también en caso de... Creo que sí que se llevó el manual. Por favor, devuélvalo. Sí. Devuélvalo o no devuelva, vuelve usted. Sí. Hablemos de esto, sí. Porque muchos de esos eventos han desaparecido. No, lo que pasa es que tú llegas a las posiciones creyendo una cosa. Quien financiaba eso no era el Fondo de Gestión Senatorial, era la iniciativa, era el apoyo de un sector privado con el cual nosotros siempre hemos tenido excelentes relaciones. Ahí queríamos llegar. Y yo negociaba, ¿qué hacía? Yo lo que hacía era que me sentaba con un grupo X empresarial y decía, mira, yo necesito que tú me pongas una cuota anual y yo sé que opero contra eso. Mira, Expo Monte, ¿qué yo tengo ese año así importante? ¿Qué tenemos? Expo Monteplata. Ok, cuenta con tanto. Béisbol campesino, cuenta con tanto. AA, cuenta con tanto. Entonces, uno iba previamente, le presentaba su plan del año, actividades, y regularmente uno tenía empresas que me aprobaban, grupos que me aprobaban, digamos, en aquella época, 4, 5 millones de pesos. Entonces yo sabía que ahí estaba ese dinero para eventos. Y así era que trabajábamos. Expo Monteplata, la última Expo Monteplata, debe haber costado 10, 12 millones de pesos. La última. La última fue 2010 y... Sabana Grande de Goya. Sí, estuvimos ahí. Sabana Grande de Goya fue la última. Quedó primero Vallaguana pendiente. Sí. Quedó Vallaguana pendiente. Ahí porque ahí vino la 19, vino la pandemia. Que era que le correspondía a Vallaguana. Pero lo haremos. Estamos vivos. Entonces, así era que se operaba. Porque imagínate un festival deportivo. Y lo mismo con el gobierno. Yo iba al Ministerio Administrativo, iba a aduanas con el difunto Miguel Coco, iba donde Radamés Segura, iba al Banco de Reservas. Y me ponían una cuota. No era un tema que ya yo sabía que no iba a inventar. Claro. Digamos que nosotros tuvimos la dicha de ser un senador con cierto peso en el mismo Senado de la República. Sí. ¿Tú entiendes? Y me hacían caso. Bueno. A los demás hacían caso. A los demás no le hacen caso. Bueno, a mí me hacían caso. No, una pregunta. No, a mí me hacían caso. Una pregunta. A mí me hacían caso. A los demás. En el Ministerio de Deportes me hacían caso, claro. ¿Cuál fue el evento que le salió más costoso? No había ministro que a mí no me hiciera caso. Bueno. Comencemos por ahí. No es política, es deporte. ¿Cuál fue el evento que le salió más costoso, que todavía lo recuerda con dolor? ¿Con dolor? Con dolor de sacrificio. No, ¿por qué? No, sí. Expo Monteplata, la última. Claro, porque recuérdate que Expo Monteplata pasó a ser prácticamente la primera feria del país. Llegó un momento que Expo Monteplata te llenaba pulgadas y pulgadas de los periódicos, informaciones sobre Expo Monteplata, en los medios audiovisuales, el montaje. Expo Monteplata llevaba tiempo e inversión. Los festivales deportivos hicimos 2, pero ahí teníamos un tema. Teníamos un tema serio porque en el caso ya de cuando tú hacías así y redondeabas, era realmente agotador, porque había un trabajo previo, había un trabajo durante y había un trabajo después, pero nos sirvió para visibilizar la provincia. No sé si ustedes recuerdan que antes de las primeras ferias, Monteplata se muda para la capital, Monteplata se muda para cuando era la feria ganadera.
Tú le decías a una gente Monte Plata y ¿qué era lo que te decían? Puerto Plata, Puerto Plata, Puerto Sí, Plata. Sí. Y ahí hacía tiempo que desde que me metieron mi niño y Isaac y el difunto Agustín Aquino comenzaron a insistir conmigo que aspirara, que me metiera a la política, que me metiera a la política, que me metiera a la política. Yo siempre tuve una visión clara de que Monteplata tenía un tema de tanta riqueza desconocida, o sea, tanta riqueza no promocionada, no vendida. Y eso correspondió a un plan de marketing, de mercadeo del territorio. Sí, bueno, hablar del territorio. ¿Qué se promovía a través de Expo Monteplata y por qué Expo Monteplata? Todo, por eso mismo, todo. El cerdo al bucanero. Se promovían las bellezas ecoturísticas, los balnearios, se exponía la parte cultural. Expo Monteplata tenía un componente que eran grupos nacionales, pero había una presencia de artistas del talento criollo. Porque también nosotros hicimos, Isaac lo sabe, que hicimos una versión en el multiuso. Nosotros hicimos Voces Esmeraldas. Wow, me acuerdo de eso. Sí, Voces Esmeraldas, sí. Y y se hizo en toda la provincia para terminar en una gran final. Sí. Se hicieron 4 semifinales, una por multiuso, y se terminó en Monteplata cabecera con la final. Y ahí nos dimos cuenta de todo ese talento que estaba ahí y que nadie le hacía prácticamente caso. Y eso lo mezclamos todo con Expo Monteplata. Tú sabes que yo sí participé de ese Voces Esmeralda. Pero como público. Intenté en una audición. Fui a una audición. ¿Con qué música? Muchacho. Con Marcos Carreras, me imagino. No, ni que con Torero de Dale, Oye, qué vergüenza, loco. Pero fue una iniciativa porque a mí me gustaba la música en ese momento. Yo hacía deporte y me gustaba la Torero, música. quiero ser de David Bisbal. Anda pa'l carajo. Malo. No. Marcos Carreras hizo las audiciones en cada municipio porque fue un proceso previo. Fue un evento buenísimo eso. Y Expo Monteplata se hicieron 2 y Monteplata canta. Todo era parte de un elemento de promover. ¿Y por qué se hacían inversiones tan grandes? Bueno, porque había que hacer uno por municipio. Claro. Para que los municipios se sintiesen integrados. Pero era mucha inversión y mucha gente trabajando de buen corazón. Buen trabajo. Isaac, muchos eventos. Yo sé que, bueno, antes de dejar caer, ¿hace falta Charlie Mariotti en la provincia? Me voy. Bueno, Luis, hablamos de muchas actividades deportivas y culturales, pero nos dimos el lujo de los festivales deportivos y tuvimos equipos como el Quisme, el Violet de Haití, que nos visitaron allá. Tuvimos entrenadores como Jorge Viejo, que fue quien inició a Maradona en el fútbol, y un gran competidor argentino del equipo nacional, Pipa Cancebo. Esas figuras pasaron por Vallaguana, dando enseñanza a los niños, por lo menos. Y aquellos eventos eran extraordinarios, con una gran inversión económica, porque el deporte es con recursos, con una gran inversión económica de mantener niños durante una semana alojados en Vallaguana, desayunando, comiendo, cenando, durmiendo, con transportaciones, con visitas a lugares ecológicos, por lo menos. Si vieran actividades extraordinarias a nivel del primer mundo, ese lujo no lo vimos nosotros. Deportivamente hablando, Mariotti es insuperable en la visión, el aporte, el deporte de toda la provincia, la integración de toda la provincia, que fue algo que nos dio un gran impulso a todos. Y hoy la provincia se conoce mucho por el deporte. Y también Mariotti se conoce mucho por el deporte. Bueno, tiene que agradecerle al deporte. Sí. El deporte es que hace a Mariotti político y senador. ¿Y por qué lo queremos como político? Porque necesitamos una gente influyente en esa época, que trabajara por la juventud, trabajara por el deporte. Y quien estaba más cercano a esa realidad
era Mariotti. Un hombre democrático, patriótico, con ideas liberales. Y le dijimos, Mariotti, tienes que dedicarte a la política. Necesitamos un diputado o un senador que venga a trabajar por el deporte. Y tú eres que puede hacerlo. Así que valoramos eso en él. Y Mariotti captó la idea, impulsada también por otros personajes en Monte Plata, como Agustín Aquino Torres. Un gran hombre, Agustín Aquino, que en paz Agustín Aquino descanse. Torres, que en paz descanse, que Dios lo tenga en un gran lugar. Motivamos a Mariotti para que fuera senador. Y Fausto en algún momento que me metió en Compromiso Nacional. También Fausto Severino. Sí, Entonces, real. eso es Mariotti. Un logro del deporte como senador. Y Mariotti correspondió al deporte. Y entendió, como lo entendió Fidel Castro, la importancia que el deporte tiene en la sociedad. Que es lo que no ha entendido mucha gente. El deporte es una fuerza extraordinaria en el mundo. Es la que más gente mueve en el mundo. Es de lo que más se habla en el mundo. Entonces, con esa comprensión y ligando al trabajo social, legitimando los dirigentes en cada municipio, es como Mariotti logra, como dice un gran senador. Y tú dirías, ¿y tiene Mariotti que ser senador de nuevo? Bueno, eso es el tiempo. Y eso es él que lo va a decidir, lo que él va a hacer. Si quiere ser presidente y llegar, creo que la provincia se beneficiaría muchísimo y el país también. Y si decide volver como senador, bueno, también se beneficia también la provincia, porque es un gran hombre de la República Dominicana. Yo, por Mariotti, tengo muchísimo agradecimiento por todo lo que ha hecho por el deporte y también por la provincia, porque miren, en la provincia de Monte Plata, no solamente fue deporte, no solamente fue cultura, porque se ha hablado de todo. Hubo un evento que trascendió a nivel mundial, que fueron los 400 años de aniversario de Vallaguana y Monte Plata. Sí, de los dos Sí. cumplían en la misma fecha, más o menos. Eso no tuvo comparación, No, sí. realmente. Lo que Johnny Ventura hizo en Vallaguana fueron todas las personas, desde los recién nacidos hasta que tenían 100 años. Yo recuerdo gente con 90 y pico de años que fue esa actividad y con tanto gusto salió, realmente, que eso fue el acontecimiento cultural más grande que hemos tenido en este siglo en Vallaguana. Es decir, que todas esas cosas, cuando usted las recopila culturalmente, deportivamente, socialmente, con las calles, con las obras deportivas, con todo lo que se ha hecho construido en la provincia, Mariotti hasta ahora mismo ha sido un senador insuperable. Hay anécdotas muy buenas de cómo se hacen los eventos, cómo se dieron los eventos y todo esto, pero hay algo que no se cuenta. ¿Cómo ustedes planificaban esos eventos? Como hay una anécdota por ahí debajo de la matica. No, realmente Isaac y yo donde iba mucho, antes de la matica de la villa, recuérdense que la villa es 2006 Sí. en adelante, la villa olímpica. Pero realmente donde yo me sentaba mucho con mi niño era ahí donde Doña China. Ahí en la casa materna de Isaac. Regularmente nos sentábamos ahí en la sala. Casa visitada por el presidente de la República, casa histórica. En la sala de Doña China, y nos sentábamos mi niño y yo, Neville Manzanillo. Era Eliezer, que era un muchachito, Eliezer Cruz, era jovencito. Pero también ya la matica es En la villa ya. Villa Olímpica. Villa Olímpica. Y Isaac ahí sentado en su poltrona como una especie del oráculo municipal, provincial y nacional. Pero así es, ya después de ahí prácticamente no había actividad deportiva hacia ese nivel donde Isaac no tuviese algún tipo de colaboración. Pero el nivel, hay algo que sí hay que siempre contar, que es la parte de los Juegos Nacionales. Isaac, Fausto Severino, Leida Mora, se los piden a Balaguer en un encuentro. Así es que comienza la historia. Para allá íbamos. Ahí vamos Sí, por claro ahí. que sí. A Que eso preguntarle, es lo que nos lleva a la matica, a Exactamente. estar Sí, debajo de la exactamente. mata. Sí. preguntarle a Isa en qué año inicia esa lucha
por si primero lucharon por la instalación deportiva o la lucha era estratégicamente dar con los Juegos Deportivos Nacionales para con esto traer también todo lo que es las infraestructuras deportivas que hoy en día gozamos. Hablemos no solamente de los inicios, sino dónde logran hacer equipo, porque el deporte se habla de equipo, con Charlie Mariotti. Bueno, Luis. ¿En qué punto coincide? Ya dijo Mariotti en el 94, fue Balaguer a Vallaguana. Y ya teníamos la idea, de hacía mucho tiempo, de hacer unos Juegos Nacionales. En el juego de San Cristóbal, Bandejón nos dice, llevamos una pancarta pidiendo los Juegos Nacionales. Y nos dijo Bandejón, ¿y cuándo en un campo han hecho Juegos Nacionales? Le dijimos, bueno, la primera vez hacia allá que se van a hacer. Y le dijimos eso, no nos melló la conciencia. Nos fortaleció eso porque nos motivó a seguir luchando con más fuerza. Pero en el 94, cuando Fausto Severino nos acerca a nosotros y formamos una comisión con Leida Mora, con Ramón Albuquerque, con Rafaelito Vázquez, y entonces hicimos una comunicación dirigida a Balaguer. Balaguer va a Vallaguana de visita. Yo me vi muchas veces con Balaguer. Tengo la dicha de irme con todos los presidentes de la República. Sí, claro. Es un caché. Y eso hay gente que no le gusta eso, por lo menos. Pero como dirigente deportivo, yo no tengo exclusión con nadie. Cuando venga Trump, me reúno con Trump. También. No tengo problema con eso. Y si mañana Mariotti es presidente, se reúne con Mariotti como presidente. También con Mariotti. Pero tuve la oportunidad de verme con Balaguer, de verme con Hipólito Mejía, de verme con Leonel Fernández, con Danilo Medina. Con Danilo Medina, abrazando y tirando fotos junto con Mariotti y el padre Lorenzo. Y tuve la oportunidad de que me visitara Luis Abinader, un gran ciudadano dominicano, por lo menos, hijo de un gran padre dominicano, un gran hombre, don Rafael Abinader. Y lo más grande para mí ha sido un encuentro con Fidel Castro. Tengo esos privilegios en mi vida ya, que puedo ya marcharme. Pero no digas que te vas a morir. No voy a morir. No creo, no. Pero me Nosotros siento complacido con lo que he vivido. Pero le voy a decir algo. Cuando vamos a un de Balaguer, que yo no era muy asiduo a visitar a Balaguer, por lo menos estuvimos juntos varias veces. Yo estuve en su despacho. Y te persiguieron en el Balaguerato. Exacto. Muchas persecuciones, muchos allanamientos. Mi mamá sufrió mucho en esas épocas de Balaguer, por lo menos. Mi casa, cuando iba a Mariotti a reunirnos, iba casi semanal a mi casa. Era el centro de reuniones del deporte de Vallaguana. Y por ahí pasaron cientos de jóvenes. Y cuando había huelgas, él me mandaba a buscar para que no me apedrearan allá afuera al cementerio por ahí. Sí, Sí, claro. Esa es parte de la historia. Pero en el 94 Así. me convence Fausto de Guayamón de Balaguer. Y yo por el deporte hago lo que sea. Digo, no, está bien, vamos a él. Y nos acompañó Fausto y un señor llamado Francis Polanco, que llegó a Estados Unidos, tío de Miguel Polanco. Entrando para donde Balaguer, le roban la cartera a Francis, que vino a Estados Unidos, con $200. Lo carteriaron. Lo carteriaron a Francis. Pero seguimos, y Francis con ánimo, íbamos a poner presidente. Cuando le sometimos a Balaguer la propuesta de los juegos, Balaguer no quería la propuesta y nos dijo, pero no, es que hay unos juegos ahora en la Romana y después va a otro lugar y no quería ataque, pero Leida insistió mucho y Rafaelito Vázquez insistieron mucho y hasta que él se dio. Leida Mora, ¿cuál era su posición esa? Leida era diputada. Pero Ok. Leida Mora estaba en Sí. esa comisión. Estaba en la comisión, Claro. pero estaba en la mesa presidencial. Ah. Sí, estaba en ¿Y la Primitivo Cadete no andaba? No andaba Primitivo. No andaba No Primitivo. andaba Primitivo Cadete. Aunque él firmaba la comunicación. Ah, la firmaba. La firmaba. Pero quiero decirle algo. Balaguer estaba indeciso y se decide. Cuando se Rafaelito Vázquez lo presiona y Leida y Fausto Severino, hay un periodista al lado que fue como prensa. Estaba ahí como prensa. Y le dice al doctor Balaguer, entonces lo publico los juegos. Y dijo Balaguer, sí puede publicar los juegos. Se llama Lincoln Castillo. Jugó un papel muy Ajá. importante. Lincoln Castillo, que tenía el periodiquito, Sí. era reportero del Listín Diario y tenía Vallajá. Tenía Vallajá. Un Vallajá. periódico, Wow. el periódico Vallajá. Sí. Y Balaguer dice, públicalo. Y se publicaron los juegos. Había un listín diario ese día.
Juegos Deportivos para la provincia de Monteplata. Wow. A partir de ahí. Pero llega el 98. Duramos como 4 años para hacer los próximos Juegos en Romana, que son cada 2 años según su ciclo. Segundo ciclo. En Romana, un gran amigo, Jaime David Fernández Mirabal, admirable secretario de Estado de Deporte, era vicepresidente de la República. Quería los Juegos para Salcedo. y con todo el derecho que le asiste, como dijo Salcedo. Y influyó mucho. Era vicepresidente en la época. Influyó mucho en Qué Lionel. gran poder. Influyó mucho en Lionel para que los Juegos llevara a Salcedo. Pero el doctor José Joaquín Puello se robó la señal y nos la comunicó. Inmediatamente, porque estaba con nosotros. Sí, José Joaquín y Marichal, Sí, y prácticamente. Marichal también. Claro. Estaba con nosotros. Era secretario de Deporte Marichal. Sí, Juan Marichal. sí, era claro, secretario. sí. Se movilizó Mariotti, Yo era gobernador. exacto. Yo era con gobernador. toda su fuerza. Entonces yo creé un comité Sí, y nos reuníamos en la gobernación. claro. Entonces Romana se alarga hacia el 2000. Y Romana es 2000. Romana 2000, exacto. Entonces yo arranco, me reúno con Isaac, me reúno Antolín Valdés, yo reuní toda la oposición. Y dijimos que íbamos a echar el pleito por Monteplata juntos. Y entramos y el día de la inauguración de Romana, nos cogimos la Romana, nos llevamos 2 gagás, unas caravanas. Nosotros entramos a la Romana a primera hora de la mañana y nos cogimos la Romana. Triunfante. Sí, pero y Salcedo así. Sí. Pero ya habíamos tenido, espérate, que eso habíamos tenido en el comedor de la casa de Ramón Cruz de Domingo, el papá de Ramón Cruz, el amigo de ustedes, Domingo Cruz, Ramón Cruz, ese que está ahí detrás de cámara. Tuvimos una discusión, Bauta Rojas, que era el director operativo de la campaña de Danilo Medina, porque ese es el momento en que Danilo está aspirando a la presidencia contra Hipólito. 2000. Claro, sí, 2000. Y ahí Bauta y yo nos enfrentamos con Danilo sentado. Y me desafía Bauta a mí que los juegos van para Salcedo. Digo, van para Monteplata, vienen para Monteplata. Y nos preparamos todos, nos unimos, todas las fuerzas políticas de la provincia, y fuimos allá. Allá, José Joaquín, que está con nosotros, Marichal, cuyo origen político es del balaguerismo, Marichal coincidía con nosotros, y Leida Mora, que había estado envuelta en las obras de construcción, Sí. con Diandino Peña. Leida Mora era funcionaria de obras públicas. Claro, recuérdate. Y en la rueda de prensa se arma un lío, se le hace una pregunta a Marichal y prácticamente le dan la sede a Monteplata, pero faltaba el anuncio de Lionel. Recuérdate. Una parte importante fue José Joaquín Sí, claro. en su discurso. Claro. Y antes de Lionel, Sí, antes de José Lionel. Joaquín habla, dice lo que se da no se quita. En la inauguración de... Los juegos, clausurando los juegos. Clausurando Para los juegos. asignar ya la La sede. sede. Sí, con eso Pero el doctor Puello plantea, lo que se da no se quita. Y los juegos se le dieron a Monteplata. Así que era presidente del Comité Olímpico para... Claro, el Comité Olímpico. Me entregaron. Entonces hay un Lionel, entonces le ratifica a Mariotti que los juegos van en la provincia de Monteplata. Yo por poco me desbarato una rodilla. Yo tenía como 380 libras. Y cuando Leonel lo dice, a mí me bajan y me meten cogemos todos para el terreno. Y yo por poco me descalabro una rodilla. Y ahí es que nos entregan. Bueno, cogimos allá en caravana y salimos en caravana celebrando, y eso fue un escándalo. Y muchachos, eso fuera de... Entramos por Vallaguana y cogimos para Monteplata. Eso fue un nivel de felicidad extraordinario. Pero hasta ese momento no estaba 100% seguro que Pero Monteplata... hoy tú no, oye, que se la dan en el 94. Balaguer la promete en el 94. Sí. Pasan 6 años. No, se da en el 2000. Viene la pelea y se inauguran en febrero
del 2006 es que viene a haber juego y lo asignan 6 años antes. Sí, sí. Cuando Lionel gana, cuando pierde, gana Hipólito, que designan a Antolín Valdés gobernador, recuérdate, gobernador, después fue Agustín Aquino, que en paz descanse otra vez, es que se habla de 4 multiusos e instalaciones en la provincia entera. Entonces, viene la discusión por el comité organizador y a mí me quieren dejar fuera. Fidel Mejía presidente, pero había una facción del PRD que entendía que el presidente debía ser yo. Con Agustín a la cabeza, Pedro Chávez, un grupo. Entonces se arma la discusión y Fausto y un grupo entonces dicen, bueno, pero si Fidel Mejía va a ser, que en paz descanse, inmortal del deporte, va a ser presidente, Charlie tiene que ser secretario general. Isaac Ogando, director técnico tú. Y la posición de director general, que la respetamos la vida entera, ¿cómo se llama este señor? Heredia, el profesor Heredia. Cuando gana Lionel en el 2004. Ponen al Jay. Entonces, yo le caigo arriba a Luis Manuel Bonetti, que era el administrativo de Lionel y mano derecha para los juegos. Entonces comenzamos a echar un pleito el Jay, ya el PLD en el poder en el 2004. Entonces, finalmente logramos los juegos. Fidel hizo un trabajo extraordinario. Yo nunca forcé. Fíjate que llega el gobierno del que yo debía ser el presidente del comité. Pero yo dije, vamos a dejar eso de ese mismo tamaño que Fidel y yo nos llevamos de maravilla. Entonces hicimos un one-two que ya lo teníamos. Éramos un one-two. Y nos metimos, Minio, el profesor Heredia, que nos hacía mucho caso. Claro, siempre con los intereses del movimiento deportivo y del ministerio que no necesariamente andan así. Sí. Pero logramos unos juegos, conseguimos instalaciones que no ha vuelto a conseguir ninguna provincia jamás. Sí. Jamás. Sí. En la vida. Y con seriedad. Mira, lo que ese señor que está ahí jodió. Allá en Monteplata se dio un fenómeno, hubo que desbaratar paredes, porque nosotros logramos con Fidel, hombre serio hasta la saciedad, no se prestó a ningún tipo de maniobra con ingenieros, que por aquí, que por allá, y nosotros obligamos a redireccionar obras. No, eso no es así, porque buscábamos asesoría externa, pero además estaba la voz acreditada del experto deportivo que sabe que la medida que va aquí es esta, porque así dicen los reglamentos y las reglas del deporte. Y por eso los Juegos de Monteplata, hasta prueba en contrario, dígalo usted, han sido los mejores Juegos nacionales. No hay duda. Sin duda. Que de hecho estuvo Teruel aquí sentado con nosotros y decía que para él, le tiré la pregunta, le dije para Danilo Díaz, decía que los mejores Juegos escolares fueron los de Salcedo. Nacionales. Nacionales. Decía lo de Salcedo y él dice, no, pero imposible. Los mejores juegos que se han hecho acá. Sí. Y que dice Teruel que él duda que se superen ahora. Isa, luego de ese anuncio del presidente Fernández, ¿cuáles fueron los próximos pasos que dieron ustedes para empezar a prepararse para recibir los Juegos Nacionales? Mira, antes voy a decir una cosa. Balaguer se oponía a los juegos, pero quería los juegos. Y se oponía porque era romana. Y dijo que no podía dar los juegos porque romana era que le correspondía. Sí. Es ahí donde se insiste, donde Fausto le dice, no, pero no queremos los juegos para después de romana. Entonces digo, entiendo. Y entendió las cosas y nos las asignó para después de romana. Okay. Esa fue la causa por la cual él tenía alguna duda con los juegos. Y no nos daba la respuesta positiva. Pero para que entiendan, 94 y vienen en el 6. Pasaron 11 años. 11 años. Para llegar a Monteplata. Claro. Después de los juegos que le asignan la sede de los juegos, ya más le dije cómo la cosa iba funcionando. Hicimos las reuniones, hicimos los encuentros, por lo menos, y fuimos conformando el comité organizador en la provincia. Y todos entramos de acuerdo, hubo un cambio de gobierno. Quiero decirle que Cedeño inicia los juegos.
las César construcciones de Cedeño. las Sí, obras. Cedeño, César. Ahí influyó mucho un ingeniero que hay en Vallaguana, Florentino. llamado Luis Florentino, el cual con recursos propios vino e inició las obras. Y ahí rompió el hielo. Ese ingeniero me hizo un reconocimiento muy grande en la provincia de Monte Plata. Con recursos propios, con sus equipos, con sus camiones, con sus gredas. Si dale un centavo. Ahí en la villa, en la villa. Ahí donde está la villa. Vino, lo motivó mucho para que fuera ya ministro de Deportes de Cuba. En ese tiempo era el esposo de Mireya Luis. Sí. Inmortal, Exacto. eterna. Y allá lo llevó y nos hicimos el primer Picasso, hicimos un gran encuentro. Y ahí inicia la Comisión de los Juegos. La Comisión de Organización de los Juegos, bueno, las reuniones que hicimos en la provincia, ya llega Charlie luego como gobernador, que estaba ahí. Hicimos los comités. Después llegó el nuevo gobierno, tuvimos algunos inconvenientes. No quería mucha gente, pero la provincia era muy fuerte en sus decisiones, por lo menos. La provincia me apoyó. Sí. Porque Hipólito y yo tuvimos una confrontación en la finca de Eloy Pérez Sánchez, cuando él está en el proceso de transición, ¿no te recuerdas? Sí, claro que sí. Que ya él anuncia que César Cedeño va a ser ministro secretario de Deportes, cuando eso no era ministerio. Sí, era secretario. Y me llevan a mí, Juancho, Agustín y un grupo a la mala por la relación personal de Hipólito y yo, para que Hipólito ratifique la sede. La sede. Y ahí es que Hipólito, yo soy gobernador todavía, Hipólito me cancela. Y dice, Charlie Mariotti es mi amigo, pero pertenece a los idosos. Sin ingresos desde agosto. Ay, mi madre. En la finca de Eloy. Sí. Pero me querían fuera. El PRM es así. Pero me impusieron estos tigres. Dijeron, no, Charlie Mariotti es secretario general. Y fíjate tú que después yo respeté a Fidel Mejía. Ya con el PLD en el gobierno sigue. Sí, no, claro. Fidel fue presidente tras finalizar los Juegos. Mariotti pudo ser nombrado presidente, sin embargo fue muy respetuoso con eso. Dijo, no, esto un puesto no nos va a dividir, a mí yo tengo que hacer trabajo. Y respetamos todo a Fidel, que era una gloria del deporte nacional. Así es. Y un hombre con una honestidad extraordinaria. Ser humano excepcional. Excepcional, Fidel. Un gran médico, además de gran beisbolista que fue. Fue un gran médico dominicano, que incomparable, diría yo, tan grande como los grandes en este país, tanto aporte que ha hecho. Entonces, nos entendimos con él, nos entendimos todo, mantuvimos la unidad, a pesar de la diferencia. Mariotti, PLDista, Fausto, PRMista, Leida, reformista, Isaac, comunista, y mantuvimos esa unidad por encima de las diferencias ideológicas que hubiera. Y así nos mantuvimos siempre. El comité fue unido, el comité tenía posiciones exigentes. Cedeño, que fue un gran ministro, construyó muchas instituciones deportivas importantes, Cedeño, y a veces no lo reconocen, pero estaba equivocado en las obras de la provincia. Y quería unos nichos para hacerlo vivienda, para alojamiento. Ajá. Quería unas enramaditas, por lo menos, para las competencias de voleibol y baloncesto. Y lo convencimos de que no. Jugó un papel muy importante también, tú recuerdas Mariotti, don Ángel Contreras, Sí, claro. que era el médico de Hipólito. Y tú en todas las reuniones, y era parte del comité organizador, en todas las reuniones, y también él con Hipólito, pidió su juego, Don Ángel para- Contreras Mejía. para que los juegos fueran exitosos y tuviéramos esas instalaciones y tuviéramos esa infraestructura de los apartamentos que se hicieron, porque no había visión en el inicio. Y Ricardo con el tema de los terrenos allá arriba, en el caso de Ricardo Monte también Plata. fue Ricardo un gran Contreras. colaborador con estos juegos nacionales. Ricardo donó sus terrenos propios de él para reconstruir esas instalaciones que están en Monte Plata. Y en Vallaguana, el ayuntamiento de Vallaguana, que dirigía Isidro Santana, hizo una permuta con un hacendado, Julio Aníbal Flores, para cambiarle una cantidad de tierra en el mismo municipio y hacerlo en un campo, para que hoy día estén esas instalaciones ahí. Así que también son parte de la historia de deporte que es inolvidable. La unidad de nosotros fue clave, para que ustedes entiendan. Si yo cometo el error, si cometemos el error de que cambio de gobierno, cambio de
de presidencia, Fidel, Charlie Mariotti, el Jay. El Jay fue muy consecuente en eso. No, los juegos posiblemente no se dan al nivel que se dieron, porque la unidad de nosotros fue determinante, porque se define mi Derek hoy. También hay gente que quiere hacer las cosas como le dé su gana. Como le place. Sí, como les plazca. Pero cuando entraban, cuando venían al comité organizador y se chocaban con estas paredes y una guerra cuando no había redes sociales, como ahora, ¿de acuerdo? Nosotros fuimos lo suficientemente inteligentes al tener una unidad monolítica así, compactada. Teníamos también una línea de comunicación compacta. Y pusimos a Fausto Emilio Severino y Fornet, lo pusimos y le dijimos, no te ofendas, Fausto, tú vas a hacer el carrito chocón. Tú vas a dar este cacazo. ¡Pam! Y Fausto venía y soltaba un guancharrazo. Entonces, por un lado veníamos Fidel, Minio o yo a conciliar con el Comité Olímpico Dominicano y con el Ministerio, con la Secretaría de Deportes. Y en ese jueguito fue un jueguito interesante. Y hay que decirlo, ahí jugó un papel importante el equipo de prensa que lo dirigía Primitivo Cadete, que era de Sabana Grande de Boyá, que era muy amigo era en llave de Canchanchan también de Fidel y de Fidel Mejía. Pero fue un juego y las reuniones en el Comité Olímpico eran reuniones extraordinarias porque a veces peleábamos ya con Luisín. ¿Tú te recuerdas? Sí, claro. Cuando Luisín sustituye ya a José Joaquín, el doctor Puello. Fue una lucha. Eso es natural, porque ¿qué ocurría con Luisín? Tenía Luisín en sus hombros los Juegos Panamericanos y no los Juegos Nacionales. Entonces, nosotros queríamos los Juegos Nacionales, que fueran prioritarios, pero el Comité Olímpico tenía los Juegos Panamericanos, y eso hay que entenderlo. Era su necesidad prioritaria, que no queríamos que el Comité Olímpico abogara por los Juegos Nacionales. Pero ellos... Con la misma intensidad que lo hacíamos nosotros. Exacto. Y ahí venían las contradicciones y las incomprensiones, pero nos entendíamos después. No, claro. Nos entendíamos después juntos. Formamos todo un mecanismo de Comité Olímpico, Comité Organizador, que lo que logra esas instalaciones tan importantes que hay en la provincia de Monteplata. La trilogía Comité Olímpico Luisín, Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación, Jay Payano, y nosotros, el Comité Organizador, hicieron esos juegos extraordinarios que por ahora no han sido superados. ¿Y qué impacto entiende? O sea, ¿usted entiende que los Juegos Nacionales fueron la principal fuente de que hoy en día Monteplata tenga 4 medallas olímpicas? Que te responda aquí el papá. Bueno, el avance que tuvo el deporte a partir de 2006 con los Juegos Nacionales, donde la provincia sola ocupó 106 medallas. Fue un logro extraordinario para una provincia reciente, con poca tradición deportiva. Que nos subestimaban. Así es. Eso estremeció al país, por lo menos. La provincia cuenta con un grupo de hombres y mujeres, dirigentes, que tienen un sentido de pertenencia al deporte. Y gracias a eso, con esa motivación con los niños de la época, de ahí es que surgen los grandes atletas que hoy tiene Vallaguana. Sin esas instalaciones no hubiera sido posible. Hubiéramos seguido siendo la misma Cenicienta de siempre, haciendo un eventico pequeño, haciendo unos jueguitos municipales solamente. No hubiéramos pasado de ahí. Pero las instalaciones provocaron el desarrollo del deporte en la provincia. Y creo que los mejores resultados del deporte, unos Juegos Nacionales en este país, lo tiene la provincia de Monteplata. Gracias a la inversión en sus instalaciones que hizo el gobierno de la época. Luego de alcanzar los Juegos Nacionales, tener las instalaciones deportivas,
¿cuál fue el próximo paso para garantizar que no fuesen todas esas instalaciones deportivas un elefante en blanco? Ponerlo a funcionar. ¿Cuáles fueron los mecanismos técnicos, entrenadores y también los proyectos que se impulsaron para garantizar todos esos eventos que más adelante sé que, bueno, Charlie hablaba un antes del 2006 y el después del 2006. ¿Cuáles fueron esos pasos que dieron? Bueno, el deporte se masificó en la provincia. Surgieron los eventos grandes, juegos de baloncesto superiores en todos los municipios, de voleibol, de los diferentes deportes. Teníamos estadios preparados para juegos de equipos profesionales. Ya Mariotti usó muchos eventos profesionales. Fue quien hizo esos eventos profesionales en el estadio de Monteplata. En Vallaguana hicieron eventos internacionales de toda índole. Claro. Pero quiero decirle que en el 2006 se acerca a Vallaguana un profesor de apellido Lara, Daniel Lara, que era director del INEFI. Sí. Y junto con Daniel Lara... Una estrella. Junto con Daniel Lara llega el profesor Acevedo. Entonces, con una propuesta que habíamos elaborado, INEFI, los cubanos, Luis de la Portilla, que yo lo tengo en la gloria, Tony Mesa, Pedro Zamora y nosotros, y elaboramos el proyecto CIDE, que es una copia de lo que son las escuelas cubanas. Centro de Iniciación Deportiva Escolar. Escolar. Que fue el primero, el de Vallaguana. Y gracias a ese centro, con Jay Payano a la cabeza también, que colaboró mucho con eso, creamos el CIDE con una consigna que andan las franelas por ahí, Esperanza Olímpica. Tenía Luis Berlín una detrás. Sí. Ya Luis venía naciendo al pasito también en el deporte, por lo menos, y Zacarías y todos fueron integrándose al CIDE después. Pero es así como se llega a que después de los Juegos Nacionales tengamos la masificación y tengamos los resultados a nivel olímpico, a nivel panamericano, centroamericano y también de Juegos Nacionales y Juegos Escolares. La provincia después de eso gana los Juegos Escolares Nacionales en el 2017. Queda segundo en los Juegos del 2022 que hizo Alberto Rodríguez. Así que ahí se nota los avances que hemos logrado, cosa que era imposible. No, y en los Juegos Escolares de Monteplata. Sí, también. Exacto. Bueno, luego se hacen unos juegos escolares, nacionales escolares. También los de Monteplata, fueron 3 juegos los hemos salido nosotros, entre los primeros 3 lugares. Y eso no era posible antes, sin esas instalaciones. Sí. Ni llevar los eventos que hemos hecho en esa provincia sin esas instalaciones. Bueno, eso ha buscado un gran desarrollo. Minio te mencionaba, a Jorge Viejo, te mencionaba a Pipa Cancedo. Llegaron con la División 2, el equipo 2 de River Plate. Sí. Jugaron en Monteplata porque había un campo de fútbol. Claro. Si no hubiese habido un campo de fútbol, no va División 2 de Quilmes, no va a División 2, de River y muchas cosas que pasaron. De hecho, fíjate tú lo que te dice Isaac, ¿por qué de alguna manera el béisbol más prospectos firmados? Bueno, porque había instalaciones mejores, no era lo mismo jugar en los 2 estadios, el de softball y el de Sabana Grande de Boyá, se repararon los 2 para los Juegos Nacionales. Claro. Y si iba a ser otro play, 2 plays que finalmente los abandonamos por un tema de no encarecer más el costo por allá por el cementerio en Sabana Grande de Boyá. Pero en Vallaguana, en Yamasá se hizo uno de softball y uno de béisbol. Totalmente, la historia le cambió a Yamasá, por lo menos en béisbol. Fue significativo el avance. En Vallaguana se repara el Pedro Lugo, pero se le mete un play de softball en la villa. En la villa, sí. En la villa. Pero después de ahí, todo cambió. Realmente es más, a mí como senador me representaba un dolor de cabeza a veces, agradable, porque había tantos eventos y uno no quería estar fuera de ninguno. ¿Cuántos superiores se hacían de baloncesto, por ejemplo? El mismo tema ya lo hablamos, el AA, del campesino.
pero Vallaguana no se paraba. Vallaguana era una constante. Era vertiginoso. Era vertiginoso. Entonces, ¿cuántos eventos nacionales comenzaron a pasarse a Vallaguana de las federaciones? Ya había un destino, ya había una especie un evento, ¿dónde es más fácil? Vallaguana. ¿Por qué? Porque tiene Villajueces, porque tiene un CIDE. ¿Tú me entiendes? Sí. Y la fortaleza, el mantenimiento de las instalaciones. Para mí, mi niño tenía una brigada fija de medio ambiente solamente para la villa. Entonces, yo tenía una que recorría la provincia, pero ahí hay un costo de movilidad, de alimentos, de una que otra dietecita. ¿Tú entiendes? Los Juegos Nacionales realmente nos cambiaron la vida. Nos cambiaron la vida deportivamente. Pero si no hubiese habido infraestructura, sin estructura, sin superestructura, es decir, las cabezas, tampoco van para ningún lado. Hoy somos la provincia con mayor cantidad de instalaciones deportivas del país por kilómetro cuadrado y número de habitantes. Pero también somos una provincia con una dirigencia deportiva que puede dar cátedras. De compromiso con el deporte a nivel nacional. Mira, algo importante siendo de Mariotti. El River le ganó a Vallaguana 2-0 al equipo de Vallaguana. Y fue un gran partido. Y perdimos del Violet 1-0. El Violet de Haití, que era el mejor equipo de Haití en ese momento. Eso era un significado, oye, los avances que tuvimos, luego los Juegos Nacionales. Pero ese avance que tú hablas, los logros deportivos, también hay que transportarlo a las comunidades. La carretera Vallaguana Monteplata es producto de los Juegos Nacionales. La carretera Monteplata-San Juan de Boyá, sí, claro, es producto de los Juegos Nacionales. Freddy Pérez. Los puentes que se hicieron eran producto de los Juegos Nacionales. El asfalto de las calles de los 4 municipios es el producto de los Juegos Nacionales. Y que dinamizó la economía también. Eso, claro. Todo, sí, y después de todo eso, mira una cosa, le voy a decir algo que lo sabe muy bien Mariotti. El deporte logra la primera sucursal del Banco de Reserva de la provincia, en Vallaguana. Son de los logros del deporte, por lo menos. Y todo eso viene como una cadena de hechos, luego de los Juegos Nacionales. Y sin esos juegos no hubiera sido posible. El deporte logró la primera antena de transmisión de satelital de Claro en la provincia, en Vallaguana. Así que el deporte ha contribuido mucho. Lo que ustedes son realmente medallistas olímpicos, ya a nivel internacional reconocido, por lo menos querido y apreciado por todo el país. Es parte de los logros que hemos tenido. Así que el deporte lo que ha hecho es mucho. El deporte, Mariotti, tiene 400 deportistas militares en Vallaguana. Bueno, por eso hicimos, fíjate tú ustedes saben de eso. Cuando comenzamos a pelear la sede de los Juegos Deportivos Escolares, que fueron primero en la provincia, recuérdense que los anteriores a los de Monteplata fue provincia Santo Domingo, aquí en el Parque Deportivo del Este. Que lo ganamos nosotros. Sí, ahí nos entregan a nosotros en la clausura Andrés Navarro, a la sazón ministro de Educación, ya eran ministerios. Estamos conectados, para allá yo iba. Bueno, nos entrega la sede de Monteplata. Pero ¿cómo se peleó eso? Porque nada ha sido tampoco disque fruto del yo estoy aquí esperando que el maná caiga del cielo y que cada niño viene con su pan debajo del brazo. A mí me llaman un día del Círculo Deportivo Militar y me dicen que quieren que la sede, que dada la presencia del atletismo y del deporte de la provincia de Monteplata en el ámbito de los cuerpos armados, ellos quieren hacer los Juegos Deportivos Militares en Monteplata.
fue como ponértelo ahí para que la batearas. Andamos peleando la sede de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales y que tenía un objetivo, uno. No era hacer los juegos por hacer los juegos. Era forzar para que repararan instalaciones que ya venían. Por ahí yo iba ya. Deterioro. Por ahí yo iba. Que le da vida a los juegos. Esa era mi próxima Que pregunta. ya venían acusando Sí. deterioro. Sí. Ya. Y yo no podía. Yo podía ayudar allí, poner aquí, vamos a arreglar un baño, pero ya son demandas mayores. Nada más la pista, muchachos. No. La pista de ustedes ya en deterioro. Sí. En fin, entonces yo le digo al general, no hay problema, ¿cuándo nos vemos? Y hicimos el recorrido. Y al final financiamos, buscamos el patrocinio y financiamos, pusimos el grueso de los juegos. Lo asumimos conjuntamente con un equipo. Hicimos los Juegos Deportivos Escolares. Pero era un paso previo para pelear los deportivos escolares. Los militares para los... Claro, Perfecto. seguir exponiendo la Sí, provincia sí. como una potencia, como lo que era y lo que somos. Y eso te da prensa, eso te da visibilidad, te da notoriedad. Entonces, ahí entramos en la guerra por los juegos. Todo el mundo quería los juegos deportivos escolares. Sí. Con Alfredo Martínez, que era el alcalde de Santo Santo Domingo Domingo Este, sí. y con Cristina Lizardo, El Cañero. el Te voy a hacer una Cañero. deuda de eso. ¿Eh? Te voy a hacer algo sobre eso. Cuando hablamos contigo y te expresamos que para reparar las obras había que un evento trascendental, como unos juegos escolares, fuimos donde Minaya, a su casa. Donde Jorge. Jorge Minaya. Y nos invitó a su casa. Y allí le presentamos los juegos. Me estoy de acuerdo con Vallaguana, pero hace falta una palanca que yo no la tengo. Y le dijimos, nosotros tenemos esa palanca. ¿Y quién es la palanca de ustedes? Digo, no, Charlie Mariotti. Y cuando llegamos a Charlie, estamos con Minaya aquí, ya convocando para los juegos de la reunión. Nos reunimos en INEFI. Sí, es verdad. Y Charlie Sí. con su gordura subió escalón, por eso era allá arriba, como una quinta planta. No, pero yo no estaba, ya en esa época yo no estaba gordo. ¿Quién te dijo? Bueno, Estaba pero Charlie enfermo. subimos allá. Te está cruzando. Yo estaba Ahí saliendo. en Honduras. En Honduras. Yo estaba saliendo de una enfermedad que yo tuve. Sí, tú sí estabas más jodido que yo. Oye. Y ahí subimos las escaleras. Tenía un mes que ha salido de mi enfermedad. Subimos las escaleras. Y Charlie se cometió, le dice Minaya a Mariotti, bueno, hay que buscar la aprobación de Danilo y de Navarro. Él dice, no, yo la tengo. Y a la semana nos llamó Mariotti. Ya Danilo está de acuerdo. Y Navarro también. No, Danilo llamó. Sí. Hay que agradecerle eso a Danilo Medina. Danilo y yo estamos en la tercera planta, allá en el Palacio. Y Danilo me dice, Danilo dice, llamen a Navarro, Andrés Navarro. Y yo no me recuerdo si fue una coincidencia que cuando Danilo me vota, Danilo tenía una bota en Cariño. Ya vete. Presidente de la República, Danilo. Andrés viene para acá ahora, espéralo ahí. Así fue. Andrés Navarro venía entrando por un comedor que hay previo. Danilo se iba por una puerta que da a las habitaciones. Y Andrés entra. Y le dice Danilo Medina, presidente de la República, Andrés Navarro. Andrés, Charlie te va a decir una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ya Andrés Navarro y García, una persona que yo quiero muchísimo, ya sabía lo que era. Ahí fue que yo dije, ya. Lo logramos. Ya. Entonces, ahí mismo agarré yo a Navarro, agarré a Andrés, y ahí fue que yo les informé a ustedes con euforia, con alegría. Tenemos los juegos. Y eso nos salvó a nosotros. Porque si no, esa pista categoría FIA 2, Ajá. FIA 2, Sí. no existiera. No Y existía. ahí hay que agradecerle a Adolfo Cedeño.
Mucho. Adolfo Cedeño, que era el jefe de infraestructuras, que se fajó. Tú no tuvieras dónde practicar. Para que sepa. Ni Marilady Paulino. No hubiera ahora mismo. No hubiese hubiera. dónde practicar ahora mismo. hubiera, sí. Si nosotros no tenemos la visión de decir prioridad, arreglo de los multiusos. Arreglo de los multiusos, clave. Pues algunos estaban muy deteriorados. Sí, sí. Pero el lograr esa pista, el nivel de satisfacción que tenemos que tener nosotros Sí. es enorme. Y se dejó adelantado el pabellón de combate. Se terminó. ¿Ya terminó? El pabellón se terminó. Para los juegos, sí. Sí, Ah, sí, mira, para que tú veas. Sí, sí. Y la inversión que se hizo, o sea, fue realmente significativa. Y el resultado, ¿qué se quedó trunco ahí? Que era una meta nuestra, el segundo centro de iniciación deportiva escolar, ahí en la ciudad del conocimiento. Ahí vino la ola y arrasó con todo y obviamente, lógicamente, que eso se quedó. ¿Quién iba a pensar en eso de los que nos sustituyeron? Nadie. Hubieron muchas cosas que se quedaron. En Vallaguana, Cedeño y Mirabal, Minaya. No, después ya, recuérdate Y- que Navarro no se entrega, pero después quien termina es Mirabal. Mirabal, Entonces, con Mirabal pasó una cosa. que cumplió Mirabal, ¿eh? Iba a construir un gimnasio Sí. de en Vallaguana de alto rendimiento. Iba a ampliar los camerinos de la pista para eventos de fútbol internacionales y muchas cosas más, pero llegó la pandemia. Y pero Antonio Al llegar Peña, la pandemia. Antonio Peña Mirabal, tenemos pendiente, hay que hacerle un reconocimiento a él y a Navarro. Se lo merece. Al llegar la pandemia, eso impidió que Vallaguana tenga hoy mayores instalaciones que la que hoy tiene. Así que es la historia lo que nosotros no podemos negar. No, planteamos, sí, qué bueno que tú me recuerdas eso. Recuérdate que planteamos, ¿sabes? Que si tú dejas a mi niño pedir y tú dejas que mi niño pida, te embromaste. Planteamos hacer el túnel. Sí. El túnel para salir al campo de fútbol por abajo. Por abajo, sí. Para que eso le subiera la categoría, al terreno. Al estadio. Era ambicioso, Sí. al estadio. Hacíamos la pista. Se ampliaba también la parte de atrás para el tema de Sí. turismo deportivo y soñar no cuesta nada. Y si el dinero es ajeno y va a ser bien invertido, ¿verdad? Perfecto. Y hablamos hasta de hacerle el túnel al estadio. Es decir, romper las graderías, la gradería, en este caso una sola, romper y entonces meternos por abajo. Túnel. Y hasta llegamos a hablar de eso, pero soñar no. Planes ambiciosos. Soñar no Estuvo muy cuesta avanzado nada. eso. ¿Eh? Y yo estuvo muy avanzado. Yo diría que la pandemia fue Sí, sí. la que impidió que tuviéramos mejores instalaciones que las que tenemos, la cual innegablemente están a la altura de cualquier país de Centroamérica. No, Monteplata ahí es fuera de serie. Fuera de serie. Sí, sí. Antes de hablar de cómo se trabajó la parte de mantener las instalaciones para para hacer un modelo en el país, esto del mantenimiento y demás, porque sabemos que en el país lamentablemente tenemos la tendencia de construir para luego dejar que se nos caigan las infraestructuras deportivas. En Vallaguana, ¿cuáles fueron esas acciones para que sea un librito, un manual de Mira. aquellos dirigentes que vienen subiendo o que quieren instalaciones deportivas? Ese manual. Como ustedes conocen, que yo no ni que decírselo, en Vallaguana hay un sentido de pertenencia de esas instalaciones, porque es verdad que no han costado, no inversión en el no han costado vida. Y como es, por eso la defendemos tanto, por encima de quien sea, por lo menos, para su mantenimiento. Y aprendimos con los cubanos que el mejor mantenimiento es el buen uso. Así es. Y en base a eso lo aplicamos. Pero hubieron municipios, como el caso de Monteplata, de Yamasá, de San Grande de Boyá, del cual Mariotti se hizo cargo. Tenía un equipo especial que mantenía esas limpiezas. También nos asignaron a nosotros, entre Mariotti y Manuel Pantalio, que dirigía Medio Ambiente, una brigada de 9 hombres en Vallaguana y mujeres que mantenían a la perfección la limpieza de las instalaciones en la parte de lo que era área verde, porque Vallaguana tiene de área verde cerca de 50.000 metros de área verde. Sí, mucho. Y no es fácil
mantener esa cantidad sin un personal. Luego, Mariotti también contribuía muchísimo, porque el Estado nunca nos ha dado a nosotros un centavo, el Ministerio nunca ha dado un centavo para hacer mantenimiento. Hay que buscar combustible, hay que buscar reparar equipo, comprar equipo, y Mariotti nos hacía muchas de esas cosas, por lo menos, que manteníamos. Luego, quiero decirle una cosa, no es fácil mantener las instalaciones. Después que Mariotti se va como senador, tuvimos la suerte de tener a Manuel como alcalde, que Manuel nos dio la mano bastante con la limpieza, nos la mantuvo a la raya, la limpieza, y el aporte de la Cooperativa de Progreso con Miguel Polanco, de combustible, de reparación de equipo. Pero lo mismo que Miguel Polanco, también Juan Ubiere vino entonces en auxilio de Vallaguana también, con sus aportes para el mantenimiento, para el combustible, para pagarle incentivo a algunas personas, por lo menos para que mantengan la limpieza. Y es así como nosotros, en conjunto con los dirigentes, con los atletas, con los colaboradores, hemos mantenido el complejo. No ha sido fácil porque el Estado no nos aporta nada para ese mantenimiento. Y como yo en estos días expresé delante de ustedes mismos, a legisladores que son mezquinos, que no aportan nada al deporte, por lo menos. Voy a excluir de esto a los actuales diputados, que son recientes, por lo menos. Creo que nuevos. Son nuevos y tienen la intención, he visto la intención de acercarse al deporte, a la juventud, por lo menos, y dar el apoyo. A eso voy a excluirlo de esto. Pero tenemos legisladores que tienen muchos años en el Congreso y nunca lo hemos visto apoyando nada de deporte. Ojalá que ellos se motiven, imiten a Mariotti, porque es un ejemplo digno de imitar. Los niños imitan a Luguerín, imitan a Luis, imitan a Bernardo, imitan a Lady, imitan a Diznancy, porque ven en ellos ejemplos de superación. Entonces yo creo que necesitamos legisladores también, como dice el padre Lorenzo Vargas, que le den continuidad al trabajo que Mariotti hizo en la provincia, para que podamos seguirnos desarrollando. Porque Vallaguana hoy en día seguimos adelante y no nos para nadie a nosotros. No hay bloqueo que nos impida, nosotros vamos a avanzar porque lo nuestro es de convicción y es de defensa en un pueblo al cual queremos y amamos y por el que vamos a darlo todo, por lo menos. Pero ojalá que los funcionarios ayuden más al deporte en la provincia. Yo recuerdo que cuando fue el presidente de mi casa, Luis Abinader, la cual me sentí muy distinguido, es un honor recibir un presidente en su casa. Me preguntó quiénes colaboran con el deporte aquí en Vallaguana, que ustedes han tenido esos logros, que yo veo por la prensa, por todo, estoy informado de todo eso. Le dije, bueno, siempre Mariotti fue un gran colaborador nuestro y fue quien preparó las condiciones para que seamos lo que somos hoy económicamente. Luego no ha apoyado a Juan Ubiere, no ha apoyado a la Cooperativa de Progreso y ahora el actual síndico nos da también la mano también. Pero los funcionarios de la provincia, solo Víctor Pichardo y solo Rafaela Javier, la gobernadora, nos dan algunos aportes para mantener el deporte, por lo menos, pero no lo suficiente. Claro, nadie puede dar lo suficiente porque son muchas las necesidades, sí. Pero por lo menos son los únicos, les dije, que algún aporte hacen. Y esperamos que los legisladores, que manejan un barrilito pequeño, pero siempre se puede más, como dice Bukele, el dinero alcanza cuando no hacen mal uso de él, poco que sea.